Veremos el tema de insuficiencia respiratoria. Adicionalmente, junto con esto, veremos el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es un tipo de insuficiencia respiratoria, sin embargo, merece una mención especial por su gran variedad de alteraciones y por la diferencia que tenemos que tener en su manejo. Los objetivos de esta charla son dominar el concepto de insuficiencia respiratoria y poder diagnosticar a partir de los diferentes mecanismos que tiene la insuficiencia respiratoria algún tipo de patología en específico. Adicionalmente, realizaremos una breve revisión del tema de fisiología respiratoria, pero no está dentro de los principios de aprendizaje de la clase, solamente es para que puedan entender mejor la siguiente parte. Luego de eso, trataremos de ver cómo funciona el síndrome de distrés respiratorio. Importante reconocer las fases de este y trataremos de a partir de esto dilucidar un poco sobre el tratamiento en la ventilación mecánica. Finalmente concluiremos con un poco de oxigenoterapia. El sistema respiratorio se compone de ventilación por un lado y respiración por otro. Respiración realmente es todo el proceso desde que el oxígeno llega al cuerpo hasta que llega hasta la mitocondria y ahí se convierte en ATP. Sin embargo, la parte más importante del sistema ventilatorio, porque muchas de las otras cosas se estudian en otros sistemas, es la ventilación, básicamente cómo el aire ingresa a los pulmones, y la difusión, que se refiere a cómo pasan los gases desde el alveolo hacia la sangre. En lo que es la ventilación que realmente tiene importancia es la ventilación alveolar, que es la que tenemos acá abajo. Esta es la que realmente tiene importancia, porque la ventilación alveolar se refiere a la cantidad de ventilación que llegan a los alveolos y por lo tanto a los lugares con unidades de intercambio. Por lo tanto, esta es la ventilación que realmente puede pasar a lo que sería la sangre. Todo el resto de ventilación no lo hace. Ahora, la ventilación alveolar está compuesta de la ventilación pulmonar, lo que llega a todo el sistema pulmonar, que esto incluye vías aéreas, y a esto se le resta el espacio muerto. Y el espacio muerto lo vamos a entender como todo aquel espacio que no es capaz de generar intercambio gaseoso, vale decir, todas las vías aéreas, todos los lugares sin alveolos. Ahora, el espacio muerto se divide en el fisiológico y en el espacio muerto de tipo anatómico, que lo vamos a entender como el espacio muerto anatómico, aquel que no tiene unidades de intercambio, y el espacio muerto fisiológico, aquel que, pese a tener unidades de intercambio, estas no están actuando para realizar intercambio. Este espacio muerto puede crecer cuando se deterioran los lugares cuando se deterioran las unidades de intercambio, de forma que lugares que antes sí funcionaban como espacio para intercambiar, se vuelven espacios que no pueden intercambiar, por lo tanto forman parte del espacio muerto. Si aumentamos el espacio muerto, entonces la única forma de mantener la ventilación alveolar sería aumentar la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar, por otro lado, se refiere a todo lo que ingresa al pulmón. Para llevarlo a una manera cuantitativa, hablamos de ventilación pulmonar como un igual a lo que sería un volumen minuto. El volumen minuto se refiere a la cantidad de volumen que ingresan a los pulmones durante un minuto. Y para eso nosotros obtenemos esto como el volumen corriente, que va a ser la cantidad que ingresa al pulmón durante una ventilación, multiplicado por la frecuencia respiratoria, la cantidad de respiraciones durante un minuto. A partir de esto vamos a obtener lo que sería la ventilación pulmonar. El volumen corriente generalmente ronda los 8 a 10 ml por kilogramo de peso ideal.
ideal porque los pulmones no crecen cuando uno tiene obesidad, por ejemplo, o no se achican cuando uno está con desnutrición. Entonces siempre se calculan en base al peso ideal que dice tener el paciente. Y este volumen corriente, eh, para que se pueda producir, depende de finalmente muchas fuerzas que van a interactuar a nivel del pulmón. La fuerza la vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, la frecuencia respiratoria eh, va a estar comandada por lo que sería un centro respiratorio. Este centro respiratorio lo que hace es que existe una parte voluntaria y una parte involuntaria. La parte voluntaria, si yo quiero respirar más rápido, más fuerte, lo puedo hacer. Pero tengo siempre una parte involuntaria que tiene el control automático de la ventilación, y esto lo hace a partir de diversos estímulos. Dentro de los estímulos tenemos estímulos que vienen propiamente desde el sistema pulmonar, y tenemos estímulos que vienen desde quimiorreceptores. Los del sistema pulmonar son propioceptores, que estos propioceptores van a estar en los músculos, que van a sensar finalmente cómo el músculo se distiende o se contrae, y esto nos va a permitir generar el cambio entre inspiración y expiración. Por otro lado, tenemos que las vías aéreas también van a tener ciertos receptores, y finalmente esto también nos van a permitir sensar el flujo, y a partir de eso también podemos controlar un poco lo que sería la inspiración y respiración. Y también en lo que serían los pulmones, en el espacio entre pulmones hay también otros receptores. Estos receptores son receptores de estiramiento y pudiesen también generar alguna señal hacia lo que sería el tejido, o sea, hacia el cerebro, para poder, bueno, hasta el tronco, para poder también aumentar o disminuir la cantidad de respiraciones por minuto o aumentar el esfuerzo. Principalmente, estos receptores actúan cuando hay ocupación intersticial, y eso genera el estímulo de aumentar la frecuencia respiratoria. Eso probablemente porque al aumentar el espacio intersticial puede que generemos dificultad. Vamos a hablar de momento por dificultad, luego vamos a hablar de con términos más precisos. Dificultad para respirar, y esa dificultad para respirar la tratan de compensar con un aumento de la frecuencia respiratoria y con un aumento de la fuerza con la cual funcionan los músculos. Por otro lado tenemos quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores tenemos los periféricos y los centrales. Los periféricos se encargan de sensar principalmente la hipoxemia, y los centrales principalmente la hipercapnia. A partir de esto, finalmente, si hay mucha hipercapnia, van a aumentar la frecuencia respiratoria; si hay mucha hipoxemia, también. Y con eso podríamos regular la gasometría que tiene el paciente, los gases de la sangre. Una cosa importante es que los receptores centrales realmente lo que sensan es hidrógeno más que PCO2, y esto se puede amortiguar. Entonces resulta que cuando hay una hipercapnia durante mucho tiempo, se generan diversos elementos que mantienen los hidrógenos estables, y por tanto hacen que el centro respiratorio central actúe de una forma ineficiente, y por tanto se vuelve incapaz de sensar los cambios de la PCO2, la cantidad de CO2 a nivel de la sangre, y eso genera que solamente contemos con el receptor periférico, que sería el de oxígeno. La cantidad de aire que ingresa a los pulmones se puede clasificar en lo que sería el volumen corriente, que es lo que normalmente ingresamos en condiciones basales. Y también podemos tener algo llamado la capacidad vital, que se refiere a todo el aire que podemos mover. Esta capacidad vital está construida a partir de algo llamado capacidad inspiratoria, que se refiere a todo lo que yo puedo inspirar, y capacidad eh, expiratoria, que sería todo aquello que yo puedo expirar. A su vez,
si yo coloco una línea desde el volumen corriente hacia abajo, obtengo lo que sería el volumen de reserva expiratoria. Y si coloco una línea del volumen corriente hacia arriba, tengo el volumen de reserva inspiratoria, o sea, lo que me queda para poder inspirar, y hacia abajo lo que me queda para poder expirar. Cuando yo sumo el volumen corriente más eso, hablo de capacidad. Por otro lado, hay un espacio más allá de la expiración máxima, o sea, cuando ya boté todo el aire que podía mover, igual queda una cantidad residual a nivel de los pulmones, que esto va a estar determinado principalmente por que el pulmón tiene algunas fuerzas elásticas que impiden finalmente su completo colapso. También existen algunas incapacidad a nivel anatómico para poder contraer completamente todo lo que sean los pulmones. Y por otro lado existen también presiones que finalmente a cierto punto colapsan la vía aérea y eso impide finalmente botar toda esta cantidad de aire. Y ese volumen que no se puede botar, que queda constantemente en el pulmón, se llama volumen residual. Y ese volumen residual puede aumentarse por cualquiera de estos motivos que ya habíamos hablado. Vale decir, porque se pierda la capacidad elástica que tiene el pulmón para poder botar el aire, como en el enfisema. Puede ser porque los músculos ventilatorios no tienen fuerza suficiente, aunque eso no es tan frecuente. O puede ser porque la vía aérea tiene mucha más resistencia e impide finalmente botarlo. El volumen residual, cuando se combina con lo que sería la capacidad vital, forman la capacidad pulmonar total, vale decir, toda la capacidad que tiene el pulmón de aire. Durante el ciclo ventilatorio tenemos una fase inspiratoria y una fase expiratoria, que eso le llamamos el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Generalmente la relación entre tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio es alrededor de 1:2, siendo 1 el inspiratorio y 2 el expiratorio. Cuando un paciente tiene un aumento a nivel de el volumen residual y tiene una incapacidad para botar el aire por a veces motivo, se produce una prolongación del tiempo expiratorio, por ejemplo a 1:3, una expiración prolongada. Esto confiere una ventaja y es que permite botar mayor cantidad de aire, por lo tanto permite que quede menos aire en el pulmón, el cual tiene una mezcla de gases, eh, una mezcla de gases que se pareciera más a lo que sería la sangre venosa, vale decir, los gases que se mantienen durante la expiración en el alvéolo tienen gran cantidad de CO2, que es lo que queremos botar. Si yo disminuyo lo más posible esa cantidad, entonces yo logro botar más cantidad de CO2. Por lo tanto, aumentar el tiempo expiratorio permite botar más este aire que tiene una mezcla con mucho CO2 y por lo tanto permite disminuir los niveles de CO2. Por otro lado, si yo disminuyo ese tiempo expiratorio y solamente aumento el tiempo inspiratorio, voy a mantener una cantidad de CO2 muy alta en el pulmón probablemente y eso me va a aumentar el CO2 en la sangre. Acá tenemos un poquito de cómo el volumen sale y entra del pulmón. Hayamos dicho que el volumen corriente es la cantidad de aire que tenemos en el pulmón y este volumen corriente va a depender del flujo inspiratorio y el flujo expiratorio. Vale, sí, para formar el volumen corriente, yo lo que tengo es un flujo que viene entrando y luego tenemos un flujo que va a salir del pulmón y eso va a ser el volumen corriente. Ese flujo inspiratorio va a depender de la diferencia de presión que se produce entre la vía aérea y el alveolo. Y el flujo expiratorio es lo mismo. Para poder tener un flujo inspiratorio necesito que en la vía aérea
exista una delta de presión significativo. Esto es, acá estoy hablando del alveolo. Créame, eso es un intento de alveolo. Sé que es muy feo, pero es un intento de alveolo. Y acá tengo la boca. Creo que esta no, también me quedó fea. Pero bueno, eso sería la boca. Ese delta de presión, cuando es mayor hacia la parte de la vía aérea, permite que ingrese hacia el alveolo aire, y por otro lado la vía expiratoria tiene que ser la del alveolo más fuerte, más grande que la vía aérea para poder sacar aire. Sin embargo, ese delta de presión no es suficiente, porque esa presión tiene que atravesar lo que sería la vía aérea, y la vía aérea va a tener una resistencia. Esa resistencia va a estar principalmente determinado por lo que sería el radio de la vía aérea, que eso lo vamos a ver en lo que sería patologías obstructivas, por ejemplo. Y bueno, en la parte expiratoria es básicamente lo mismo: gradiente de presión expiratorio y resistencia expiratorias. Una cosa importante que la van a ver en patología obstructiva: las resistencias inspiratorias son más fuertes en la vía aérea extratorácica, y las expiratorias son más fuertes en la vía aérea intratorácica. Patología pulmonar lo van a ver un poquito mejor. Hablando de los gradientes de presión, los gradientes de presión dependen. El gradiente inspiratorio va a depender de cuánto se va a ampliar la caja torácica. Si la caja torácica se expande más, voy a generar que el alveolo tenga un mayor volumen con la misma cantidad de partículas de aire dando vuelta, y por lo tanto va a generar una presión más baja. Entonces ahí voy a generar un gradiente de presión significativo. Y lo otro, la distensibilidad pulmonar. El pulmón va a generar una fuerza finalmente con tendencia al colapso. Va a tratar de colapsar el alveolo. Y yo, con la fuerza de los músculos, trato de ganarle a esa fuerza de colapso y distenderlo. Entonces, yo amplío la caja torácica, hago fuerza para ampliar la caja torácica, y esa fuerza tiene que vencer a lo que sería las fuerzas de colapso del pulmón. Em, las fuerzas de colapso se hablan en función a la distensibilidad, que vale decir es como un poquito lo inverso. Se refiere la distensibilidad a la capacidad para poder distender el alveolo. Por lo tanto, si tienes más fuerzas de colapso, más fuerzas que tiendan al colapso del alveolo, eso significa que tienes menos distensibilidad. Por lo tanto, a mayor distensibilidad, más fácil es expandir el pulmón, y por lo tanto más fácil es generar estos delta. Esta distensibilidad lo van a escuchar mucho como compliance. El compliance o la complacencia del pulmón se refiere a la distensibilidad. Y una cosa que se suele hablar harto es que esta distensibilidad va a ser inversamente proporcional a otro elemento que se refiere a la elasticidad. Que, por ejemplo, en arterias nos damos cuenta que no es siempre correcto, pero en pulmón suele cumplirse la mayoría de las veces, que elasticidad y distensibilidad son inversamente proporcionales, así que se toma como un símil. La elasticidad, esta capacidad de colapso, son las fuerzas de retracción pulmonar que existen, y van a influir mucho en lo que sería la capacidad expiratoria. Mientras más elasticidad tiene el pulmón, mayor capacidad para poder expirar tiene ese pulmón. Y por otro lado, eh, mientras más fuerza tienen los músculos expiratorios, cuando se contraen con más fuerza, también van a tener la capacidad de
contraer más los alvéolos frente a una cantidad de gas que es igual. Al disminuir el volumen de ese alvéolo van a aumentar la presión y eso finalmente va a generar el gradiente. Un tema importante, hablemos de la distensibilidad pulmonar porque esto se ve bastante en lo que sería distrés, lo veremos un poco más adelante. La distensibilidad pulmonar va a depender de hartas cosas, entre ellos la cantidad de tejido fibrótico que existe. Si existe mucho tejido fibrótico, entonces el pulmón no se va a poder distender, o sea, el tejido fibrótico, acá es un poco raro este gráfico porque acá me dicen que inhiben, por lo tanto el tejido fibrótico inhiben la distensibilidad pulmonar. Tenemos también la tensión superficial, que es formada finalmente por los puentes de hidrógeno en el agua. Esta tensión superficial lo que hace es también tender al colapso, por lo tanto disminuye la distensibilidad. Y una cosa importante, esto es inhibido por el surfactante. Por lo tanto, el surfactante sería un elemento que va a aumentar la extensibilidad. También el volumen pulmonar resulta que esto un poco ligado a la tensión superficial. Cuando el alvéolo está muy pequeño, las moléculas de agua están más cerca y tienen más fuerza de atracción. Cuando distiendo el alvéolo, entonces las moléculas de agua se encuentran más lejos y los puentes se hacen más débiles y por tanto disminuye la tensión superficial. Por lo tanto, volúmenes bajos también generan baja distensión pulmonar. En cuanto al tejido elástico del pulmón, mientras más tejido elástico tenga el pulmón, va a haber menor distensibilidad, finalmente van a tender más al colapso. Y tenemos por otro lado elementos como por ejemplo el edema pulmonar, que el edema pulmonar también va a disminuir la distensibilidad, o también la presión capilar, presión venosa pulmonar, que también va a disminuir la distensibilidad. Finalmente, cualquier cosa que esté alrededor de los alvéolos va a tender que el alvéolo colapse y por lo tanto sea más difícil dilatar ese alvéolo. En cuanto a lo que sería la difusión depende finalmente del gradiente que existe entre el gas que está a un lado del alvéolo, esto sería el alvéolo, y el que existe en la sangre. Por lo tanto, si por ejemplo tengo en un lado una presión de oxígeno, por ejemplo, de 100, y en el otro lado tengo una presión de oxígeno de 40, por ejemplo, acá vamos a tener una fuerza de extensión que va a estar determinada por lo que sería los 100 menos los 40. Esta fuerza va a ser mucho más débil si por ejemplo tengo en el otro lado 70 y 40. Y es por eso que si a mi alvéolo le llega menos cantidad de oxígeno, tengo menos presión de oxígeno en el alvéolo, la capacidad para poder enviar ese oxígeno a la sangre va a ser menor. Ahora, no solamente depende de este gradiente, sino que también depende de otros elementos. Elemento importante va a ser el grosor que existe en mi membrana, y esto va a ser la membrana alveolo-arterial. Cuando el grosor aumenta, va a ser más difícil para el oxígeno difundir hacia la sangre, por lo tanto va a ir disminuyendo lo que sería la capacidad de difusión. Por otro lado, tenemos que la difusión también va a depender de la cantidad de área. Si tenemos, por ejemplo, 5 partículas y las 5 partículas tienen que pelearse por pasar por una área pequeña, va a ser más lenta la difusión versus si es que tienen un área mucho más grande para poder difundir, donde cada uno puede tomar un camino independiente. Entonces, si hay más área, la velocidad de difusión va a ser mucho mejor. Y esto explica por qué cuando tenemos pérdida de algunas unidades, entonces tenemos peor capacidad de difusión. Por otro lado, el último elemento es la capacidad de difusión que tiene el gas. Por ejemplo, el CO2 difunde mucho más rápido que el oxígeno. Entonces, por ejemplo, el CO2, si tenemos en una parte un CO2 bajo, pongamos por ejemplo acá que tenemos un CO2 de 40 y en el otro lado tenemos un CO2, pongamos de 10. Entonces,
acá hay una diferencia de 30 versus acá que hay una diferencia de 60. Sin embargo, como el CO2 difunde mucho más rápido, la velocidad con la cual va a pasar el CO2 va a ser muchísimo más alta que la velocidad con la cual va a pasar el oxígeno, pese a que exista una diferencia más pequeña. Para que se dé el correcto intercambio tiene que llegar el oxígeno acá al volumen corriente, pero también tiene que existir sangre que pase por el otro lado. Y es por eso que tiene que cumplirse una relación ventilación-perfusión, que se le llama VQ. La ventilación-perfusión fisiológicamente está un poco heterogénea en lo que sería el pulmón, y esto es porque el flujo de sangre no es igual en todas partes del pulmón. Entonces vamos a ver algunas áreas que tienen poco flujo y otras áreas que tienen mucho flujo. Y áreas que están con un flujo más o menos similar a lo que sería la cantidad de oxígeno que va llegando. Cuando el oxígeno es más o menos similar, tenemos que la relación BQ es alrededor de 1. Cuando tenemos más ventilación, entonces la relación BQ aumenta. Pongamos que acá tenemos 1.2. Y cuando tenemos, sí, está bien. Y cuando tenemos mucha más perfusión, entonces esto disminuye, pongamos 0.6. En general, si sacamos un promedio entre todo el pulmón, la relación BQ normal que se tiene en el pulmón es alrededor de 0.8. Y con eso uno mantiene una capacidad de difusión relativamente buena. Los gases. Gases normales. La PaO2 tiene un límite inferior de 80 y un límite superior de 100, aunque puede ser un poco más. En general mantenemos esos rangos. La PCO2 tiene un límite inferior de 35 y un límite superior de 45. El pH 735, 745, bicarbonato 22 más 20, y 26. Ahora, este 80 es el límite de la hipoxemia. Sin embargo, la insuficiencia respiratoria la vamos a considerar con un valor un poco más bajo. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero les adelanto que va a ser un poco más bajo. Por lo tanto, vemos muchos pacientes que tienen 75, por ejemplo, con patologías crónicas, y no lo consideramos una alteración tan significativa. Importante calcular siempre los gases para poder tener para que sean realmente fidedignos con lo que sean los gases arteriales. Los gases venosos sirven para muchas cosas, pero si queremos realmente determinar cómo está la función pulmonar, hay que calcularlos con gases arteriales. Ahora, el gradiente alveolar arterial nos va a servir para poder determinar si un pulmón está funcionando bien o no. Esto lo hacemos mediante la resta de la presión alveolar menos la presión arterial. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? Si un alveolo yo tengo, por ejemplo, 120 de oxígeno y en la sangre tengo, por ejemplo, 105, significa que está atravesando ese oxígeno a la sangre de forma correcta. Pero si por otro lado yo tengo que en el alveolo hay 120 y en la sangre hay 50, quiere decir que el oxígeno no está llegando de forma correcta a la sangre. Y por lo tanto, aquí al aumentar la diferencia, voy a plantear que existe una alteración en la difusión, que puede ser por alteración del área de intercambio, o sea, por menos alveolos, alteración del grosor de la membrana, que sería finalmente por una alteración en donde la membrana está afectada por alguna cosa, como agua u otras cosas similares. Para poder yo calcular eso, entonces tengo que saber cuánto es la presión que existe en el alveolo. Como eso no lo puedo estimar porque no puedo pinchar un alveolo, o sea, les recomiendo que no lo hagan. Lo que puedo hacer es calcular esto a partir de una fórmula en la cual yo estimo cuánta presión de oxígeno llega al pulmón. Pero esa presión de oxígeno que llega al pulmón tiene el problema que se va a mezclar con los gases que están ya en el alveolo. El gas que más nos importa, porque el que va a cambiar respecto al ambiental, va a ser el gas de la PCO2. Y este gas de PCO2 que va a estar en el alveolo va a ser similar a lo que sería la PCO2 que está en la sangre. Sin embargo, va a tener una pequeña corrección porque finalmente es una PCO2 que
va a estar aumentada, porque es la PSO2 que trató de salir, pero no alcanzó a salir finalmente. Se acumula gran cantidad de PSO2 que viene llegando, y además, por otro lado, esta es la PSO2 que viene desde la parte venosa, y yo estoy calculando estos gases con lo que sería la parte arterial. Por tanto, tengo que pensar que es una PCO2 que tiene que estar influenciada también por lo que sería el metabolismo del cuerpo, etc. Para yo realmente saber cuánto es este valor de PCO2, lo que hago es agregar un factor de corrección, que sería esta R, que es 0,8, que finalmente habla un poco del metabolismo que se genera en el cuerpo. Y por lo tanto tengo PaCO2 partido en 0,8, que es lo mismo que decir partido en 8 partido en 10. Y esto, si yo lo invierto, obviamente como esta fracción la puedo pasar para arriba multiplicando, puedo decir que es lo mismo que decir multiplicado por 1,25. Entonces es más fácil decir multiplicado por 1,25. Por otro lado, acá arriba, lo que sería esta fórmula, tengo que la FiO2 va a ser 0,21, la presión barométrica es 760, y la de agua, bueno, hay un valores específicos, pero lo vamos a simplificar, aquí es 40. Yo, si hago este cálculo, me va a dar aproximadamente 150, así que yo podría simplificar la fórmula a 150 menos 1,25 por la PaCO2. Este 150 siempre y cuando la FiO2 sea de 21%. Si yo cambio la FiO2 a, no sé, 50, 0,5, entonces tengo que ocupar la fórmula completa, ya no me sirve simplificarlo. Si esto me da menos de 15, entonces hay poca diferencia, por lo tanto está difundiendo bien, por lo tanto el problema debe ser extrapulmonar. Si da más de 15, hay una difusión alterada, por lo tanto el problema debe ser pulmonar. Pasamos ya a insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria se va a definir como una PaO2 menor a 60. Esa es la definición. Ahora, entre 60 y 80 igual está alterada, pero hablamos de una hipoxemia arterial, todavía no es una insuficiencia respiratoria. Esta PaO2 menor a 60 puede estar o no acompañada de hipercapnia. Entonces vamos a tomar el valor de hipercapnia, y este va a ser un valor también importante a considerar. Entonces, en función a esto, vamos a generar finalmente el diagnóstico siempre con los gases. Adicionalmente, cuando tenemos un paciente que está con oxígeno, yo también podría decir que tiene insuficiencia respiratoria probablemente, siempre y cuando ese oxígeno no esté colocado en ausencia de falla respiratoria. O sea, un paciente que tiene, por ejemplo, a veces una oximetría normal, le colocan oxígeno porque sí, como porque quieren darle más confort, por así decirlo, ya ese paciente no tiene una insuficiencia respiratoria. Pero un paciente que está desaturando, que tiene una pulsoximetría mala, o que está con disnea, con finalmente una saturación de 60, 70, si yo le coloco oxígeno, entonces probablemente también podría decir que ese paciente está en insuficiencia respiratoria. Pero eso es como un poco más empírico, o sea, es lo que uno podría plantear usualmente, pero el diagnóstico formal es siempre con los gases. Ahora, ¿qué manifestaciones da la hipoxemia y la hipercapnia? La verdad es que casi lo mismo. Eso sí, podríamos decir que la hipercapnia muy frecuentemente da un cuadro de desorientación, somnolencia, letargia, y también da frecuentemente cefalea. En casos un poquito más graves podríamos ver incluso asterixis y podríamos eventualmente llegar al coma. La hipoxemia gatilla rápidamente lo que sería la disnea, aumenta la frecuencia respiratoria, y si esta hipoxemia genera una alteración a nivel de la hemoglobina, vale decir una disminución de la saturación de la hemoglobina, podríamos también enfrentarnos a cianosis. Se activan sistemas simpáticos, así que puede haber diaforesis, taquicardia, entre otras cosas, y eventualmente también el paciente pudiese caer en somnolencia, convulsiones y coma cuando ya es muy severa la hipoxemia. En función a los gases, yo voy a categorizar a los pacientes como insuficiencia respiratoria hipoxémica o tipo 1 cuando es solamente hipoxémica, y insuficiencia respiratoria tipo 2 cuando es hipoxémica e hipercápnica. Vale decir, tiene que haber
una PaO2 menor a 60 para poder hacer el diagnóstico. Si no lo tengo, no tengo insuficiencia respiratoria. Y a esto puede o no tener una PCO2 que esté aumentada. Si la tengo, entonces es tipo 2, si no la tengo, es tipo 1. Para que yo considere la PaCO2 aumentada, en general yo ocupo un corte de 50. Cuando hablo de una insuficiencia respiratoria tipo 1, tengo hartas alteraciones. Generalmente son pulmonares, focales, difusas, pueden haber algo pleural, pueden haber alteraciones vasculares, entre otras. En cambio, cuando hablo de la insuficiencia respiratoria hipercápnica, generalmente son fuera del pulmón, alteraciones neurológicas, musculares, pero también cuando tengo una afección pulmonar muy severa, cuando compromete más del 50% del pulmón, yo también pudiese tener una insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnica. A veces tengo al paciente con oxígeno y por lo tanto yo le calculo los gases y tiene una PaO2 muy buena. Pero esa PaO2 muy buena está dada porque le estoy dando mucha cantidad de FiO2, o sea, le estoy dando una fracción inspirada de oxígeno muy alta. Por tanto, yo a veces puedo determinar si es que el paciente está con alguna alteración a partir de lo que sería la PAFI, que es la división entre la PaO2 con la FiO2. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una PaO2 de 60 y ese paciente tiene una FiO2 que es ambiental, o sea 0,21, pongámosle 59 o 60, o 50, para hacerlo más fácil. 50 y tiene una FiO2 de 0,21, entonces yo podría decir que este paciente tiene una PAFI de 250. En general, si se dan cuenta, si esto fuera 60 con 0,21, esto va a quedar en 300. Entonces yo podría decir que cuando tengo 300 de PAFI hacia abajo, también puedo hablar de insuficiencia respiratoria. Ahora, en algunas definiciones se decía que la PAFI muy baja es distrés respiratorio, sin embargo, esto no es cierto. Solamente voy a hablar de que la PAFI bajo 300 es anormal y yo podría hablar ahí de insuficiencia respiratoria. Si es distrés, si es injuria, de partida injuria ya no se ocupa, pero si es distrés o no, eso va a tener otras definiciones. Por lo tanto, esto es algo antiguo, donde se decía que PAFI menor a 200 distrés, o PAFI menor a 300 eso igual a distrés, ya, eso ya no corre, porque para ser distrés tiene que tener otras cosas adicionales que acá no estamos hablando. Por lo tanto, solamente PAFI menor a 300, hablemos de insuficiencia respiratoria. Ahora, para ver también al paciente puedo ocupar una pulsoximetría. Eh, con esta pulsoximetría yo podría valorar cuánta saturación tiene la hemoglobina del paciente y a partir de eso yo podría estimar más o menos si es que está con baja cantidad de oxígeno en la sangre o no. Resulta que recuerden que la curva de disminución de la hemoglobina está muy relacionada con lo que sería la cantidad de oxígeno. Si finalmente el paciente baja de los 60 de oxígeno, la hemoglobina empieza a rápidamente descender y ese punto de 60 donde desciende en general es 90%. Entonces por eso bajo 60 empieza a caer de 90%, por lo tanto podría decir que bajo 90 uno también podría hablar de insuficiencia respiratoria, pero, el problema es que esto está falseado por muchas cosas, porque acá no estamos midiendo PaO2, sino que estamos midiendo saturación de hemoglobina, por lo tanto puede estar alterado por problemas de la hemoglobina. Por ejemplo, acá tenemos algunas causas de finalmente error en la pulsoximetría. Puede ser una saturación que esté normal pese a que el paciente no esté normal, como por ejemplo en algunas alteraciones de la hemoglobina como metamolinemia, en alteraciones con niveles de hemoglobina glicosilada muy alta, entre otras cosas. También puede ser que una saturación esté falsamente disminuida, que ya que está disminuida cuando está normal. Y acá esto puede ser también por problemas de la hemoglobina, pero principalmente puede ser porque el paciente tiene, por ejemplo, anemia. Y al tener anemia en la pulsoximetría no se alcanza a captar el color. Puede ser porque tenga algún problema venoso,
puede ser porque tenga las uñas con alguna pigmentación, sean pintadas con alguna cosa externa o que estén pigmentadas por alguna cosa. Y eso también podría alterar como la capacidad de medir del aparato. O también puede ser de que no esté llegando al lugar donde estoy colocando el oxímetro de pulso la sangre de forma correcta, que eso es muy frecuente en el hospital, que se da cuando los pacientes están con algún tipo de hipoperfusión, cuando están con shock, por ejemplo, en donde al estar con hipoperfusión no pueden finalmente censar los oxímetros de pulso. Eso también puede verse, por ejemplo, si un paciente está con hipotermia, y muy frecuente porque pusieron mal el oxímetro de pulso, también puede ser que no se vea. Así que cuando vean un oxímetro de pulso, siempre tienen que ver que tenga una onda de oximetría de pulso que sea más o menos clara, y eso va a hablar de que está midiendo bien. Y tienen que ver que el paciente no tenga nada que altere, que esté entre el dedo y el oxímetro de pulso, que tenga ninguna pigmentación, etcétera, que no esté con una anemia severa, entre otras cosas. Ahora, esto yo diría que es la parte más importante de esta clase, que serían los mecanismos de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia se debe a 5 mecanismos. El primero es que llega una baja presión inspirada de oxígeno. El segundo es que llega un volumen corriente bajo al pulmón. Estos dos vamos a hablar de que son alteraciones de tipo extrapulmonar. Aunque la hipoventilación también puede ser por algún problema también pulmonar, que ahí lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y luego tenemos 3 problemas que son más pulmonares, que sería alteración del BQ, vale decir de la ventilación o la perfusión, disfunción alveolar, o sea que la membrana se vea más gruesa, y shunt, que se refiere a que la sangre pase por un lugar diferente al lugar de intercambio, o sea, no pase por el lugar de intercambio. Que acá puede ser shunt pulmonares porque el lugar de intercambio está destruido y por lo tanto no puede actuar bien, que es un tipo de alteración BQ pero muy severa. Y también podemos tener shunt cardiovasculares que se producen cuando la sangre pasa por algún otro territorio, que también puede verse en algunas alteraciones de tipo shunt, pero sobre todo se ve cuando tenemos pacientes con alteraciones cardíacas, por ejemplo, con comunicaciones. En pediatría, por ejemplo, se ven mucho. Todas las cardiopatías cianóticas son shunt de derecha a izquierda. Partimos primero con la disminución de la presión inspirada de oxígeno. Acá tenemos la misma fórmula que habíamos visto antes, de la presión alveolar de oxígeno. Esta presión alveolar de oxígeno entonces va a depender de cuánta cantidad de presión inspirada de oxígeno llega. La presión inspirada de oxígeno se refiere a esta fórmula que está en negrito. La presión inspirada de oxígeno va a depender de que el oxígeno que yo esté respirando tenga una presión adecuada, va a decir una presión barométrica adecuada. Por ejemplo, si la presión barométrica es de 500, entonces yo voy a decir 500 menos 40, ahí me quedan 560, y esto lo multiplico por 0,21. Finalmente eh, mm, me va a dar, partido entre 5, como 100, ¿cierto? Un poquito menos, como 90. Y se dieron cuenta que habíamos dicho que esto usualmente era 150. Por lo tanto, se dan cuenta que hay una diferencia significativa en lo que sería la cantidad de oxígeno. A esto además le tengo que restar todavía la PCO2, póngase que 40 más, entonces a lo mejor me quedan 50 solamente de presión alveolar al bajar la presión barométrica. Y por otro lado, presión barométrica por ejemplo está normal, digamos que está nuevamente en lo que serían los 760, pero pese a estar en 760 tengo que la FiO2 ahora está en un valor más bajo. Digamos que ahora la FiO2 está en 0,15 o 0,10 para hacerlo más fácil. 760 menos 40 tenemos 720 y lo multiplico por 10 nos quedaría 72. Yo también tendría 72 menos digamos 40 tendría 32. Entonces también la presión alveolar disminuyó porque cayó la FiO2.
Y por tanto, podríamos decir que la disminución de la PO2 va a ser secundaria a disminución de la FiO2, como por ejemplo cuando hay intoxicación por monóxido de carbono en un incendio, por ejemplo, en donde finalmente el gas que uno está respirando eh, se ve alterado por la presencia de otro gas, el CO2, y ese gas, como ocupa espacio en la mezcla, disminuye el porcentaje de oxígeno que existe. Por lado, puede ser en un paciente que está con alguna mascarilla, por ejemplo, o está encerrado en algún lugar, un lugar cerrado donde no pueda finalmente renovar ese aire, también ahí podría verse alguna alteración. Y la presión barométrica se ve principalmente en los pacientes que están en grandes alturas, que ahí podríamos ver también caídas finalmente de la presión barométrica. Clásico paciente que sube una montaña y que se empieza a sentir mal finalmente porque le llega poco oxígeno. La hipoventilación se refiere a que a todo el pulmón, eso es el concepto clave, a todo el pulmón llega menos aire. Por lo tanto, lo que disminuye es el volumen alveolar. Entonces, hipoventilación, y lo voy a escribir acá, hipoventilación es igual a disminución del volumen alveolar. Eso es hipoventilación. El volumen alveolar puede disminuir por varios mecanismos. De estos mecanismos, vamos a decir que tenemos mecanismos a nivel del sistema nervioso, que puede ser por problemas, por ejemplo, del centro respiratorio. Puede ser por problemas también a nivel del nervio que lleva el impulso hacia el músculo, en algunas patologías, algunas polineuropatías, donde se alteran esta capacidad de transmisión nerviosa, por ejemplo, en miastenia gravis, en pacientes con cuadros como un Guillain-Barré, entre otras cosas. O por problemas en la placa motora, por ejemplo. Bueno, la miastenia gravis más es de placa motora, no es de nervio. Y problemas a nivel del músculo, como por ejemplo un paciente que tiene atrofia muscular por algún motivo u otro, o paciente que tuvo una miositis o cualquier otra alteración a nivel del músculo. Lo más frecuente es que tengan atrofia fragmática cuando están en ventilación mecánica por mucho tiempo. Y también pueden ser problemas propios de la caja torácica, como por ejemplo una alteración a nivel del pulmón, en donde, por ejemplo, la pleura se ve alterada, entre otras cosas. O también, esto es un poquito discutido porque en algunas partes no lo consideran, alteración de la vía aérea superior. Las vías aéreas inferiores, como son lugares focalizados, en general no dan problema. Pero la vía aérea superior, por ejemplo, si tiene una obstrucción total, yo diría que en teoría igual no hay volumen corriente, aunque como es algo agudo, en general no vamos a ver un paciente que tenga una alteración del volumen corriente significativa, así que generalmente eso no se suele considerar. ¿Cuál es lo importante? Cuando disminuye el volumen alveolar, tengo el principal conflicto de que mi paciente va a tener una insuficiencia respiratoria porque tiene menos finalmente entrada de oxígeno, pero también tiene el problema de que no entra oxígeno ni tampoco sale oxígeno, porque el volumen corriente está alterado. Y por lo tanto, eso va a significar que se me va a acumular PaCO2. Ahora, la PaCO2 tiene la particularidad de que difunde muy bien. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente en donde se me altera la capacidad de difusión, la PaCO2, ¿verdad?, le da lo mismo, porque igual difunde tan bien que igual va a pasar hacia la sangre. La PaO2 va a ser la única que va a ser deliberada. Y por otro lado, cuando tengo pacientes que tienen alteración de algunas unidades alveolares, o sea, disminuir la superficie de intercambio, igual la PaO2 le sigue dando lo mismo porque igual tiene lugares para poder atravesar. Por lo tanto, la PaCO2 es difícil que se altere, salvo cuando el problema no es algo que me afecte la difusión, sino es algo que me afecta el volumen corriente, o sea, lo que viene ingresando. Porque si no renuevo este aire, entonces no puedo eliminar esa PaCO2. Esa PaCO2 tiene que eliminarse hacia el ambiente, y acá no lo estoy haciendo. Cuando yo genero ese conflicto, entonces me empieza a aumentar la PaCO2. Entonces yo podría relacionar la PaCO2 con el volumen alveolar. Y por lo tanto vamos a ver que la PaCO2 va a ser relacionada con la fórmula de BCO2, que es la producción de CO2 partido por volumen alveolar
multiplicado por una constante que esa constante es 0.863. No importa, la verdad es que da lo mismo. Lo que tiene importancia finalmente es que si un paciente produce más CO2, entonces puede aumentar la pH de CO2, que esto en general no se produce mucho, o sea, puede pasar, pero no es como nuestro principal problema. Nuestro principal problema va a ser la volumen alveolar de CO2, que acá está dividiendo, por lo tanto, vamos a decir que si el volumen alveolar disminuye, entonces la pH de CO2 va a aumentar, va a ser inversamente proporcional. ¿Por qué un paciente puede hipoventilar? Ya habíamos dicho que tenía todos esos trastornos, sin embargo también podrías hipoventilar porque hay alguna alteración entre la carga y la potencia de los músculos ventilatorios. Que la carga que se le está colocando a los músculos sea muy fuerte. Entonces, por ejemplo, puede ser que un paciente tenga una potencia muy baja porque tiene debilidad muscular, porque tiene miopatía, desnutrición, etc. O también puede ser que el problema es que tenga una carga muy alta. Entonces a veces un trastorno de tipo pulmonar puede estar asociado a hipoventilación. Y eso pasa mucho con la neumonía. Eh, Cuando tengo una neumonía que es muy severa, una neumonía multifocal, puede ser que le exija al paciente respirar muy rápido y muy fuerte para poder mantener la oxigenación. En la neumonía, por ejemplo, maté gran parte del pulmón, digamos que aquí tengo el pulmón, y yo con la neumonía le maté todo un pulmón. Entonces, para poder que este paciente siga respirando, tiene que ocupar solamente un pulmón, pero tiene que llenar ese pulmón como si fuera por los dos pulmones, por lo tanto tiene que distenderlo mucho. Entonces tiene que generar muchas fuerzas de tracción para poder distender el pulmón al doble de lo que usualmente lo distendía. Entonces hace mucha cantidad de fuerza y eso genera que el paciente puede ser que no llegue a generarlo. En general lo logran, pero si esto se mantiene en el tiempo, el músculo va a entrar en fatiga. Entonces los pacientes pasan por una fase de hiperventilación donde el paciente respira muy rápido para poder tratar de compensar esto. Sin embargo, luego caen en una fase de hipoventilación cuando se fatiga. También puede ser de que exista una carga muy alta porque hay alguna cosa compresiva. Por ejemplo, una cifoscoliosis, por ejemplo, una ascitis con distensión abdominal, pacientes con cirrosis, por ejemplo, o por ejemplo la obesidad, que es algo muy típico. La obesidad de por sí es tan importante, tan prevalente, que tenemos un síndrome de hipoventilación asociado a lo que es la obesidad. Entonces, la obesidad severa tiene, por un lado, que afecta la leptina y por otro lado, que genera un aumento de la carga sobre el pulmón. O sea, hay que mover más cantidad de cosas para poder distender el pulmón y eso finalmente genera más trabajo para los músculos ventilatorios. Eso genera una alteración en la capacidad para mover volumen corriente que tiene ese paciente. La resistencia a la leptina también causa alteración a nivel de los músculos y por lo tanto esto también puede alterar finalmente la capacidad con la cual estos trabajan. Adicionalmente, estos pacientes suelen tener obstrucción de vía aérea superior y eso les genera una colapso de la vía aérea con el sueño y este colapso de la vía aérea cuando duermen generan finalmente episodios de hipercapnia. Estos episodios de hipercapnia van a llevar a aumentos compensadores del bicarbonato que en el centro respiratorio van a generar que se generen, muy, muy redundante, van a potenciar mecanismos de regulación que al estar activos van a amortiguar los cambios de pH y por tanto van a impedir que se sense de forma correcta los cambios de CO2. Recordemos que en el sistema de quimiorreceptor central se sensa el CO2 por los cambios del pH. Por tanto,
el paciente responde de una forma más ineficiente a los cambios de la PCO2. Entonces el paciente tiene que trabajar más para poder poner volumen corriente, y además, si retiene CO2, la verdad es que tampoco es que su cerebro le ayude mucho porque está insensibilizado a eso y por lo tanto no se da cuenta, por así decirlo, de esa alza de PCO2. Y eso finalmente lleva a esta hipercapnia crónica. Ahora seguimos con las alteraciones BQ. Las alteraciones BQ se refieren a que hay una alteración entre la ventilación y la perfusión. Acá tenemos una alteración BQ normal, bueno, realmente es 0,8, lo que sería lo normal, una relación BQ normal en todo el pulmón. Y esta relación BQ puede irse alterando. Por ejemplo, acá tenemos el caso extremo, en donde hay cero ventilación, el alveolo está totalmente alterado. Este alveolo que está totalmente alterado es lo más problemático que puede existir. Y esto es debido a que la sangre pasa de largo por este alveolo. Por lo tanto, esta sangre que pasa de largo se va a mezclar con la otra sangre, que viene de otro alveolo de otro lado. Digamos que esta otra sangre sí pudo hacer su efecto, entonces viene con saturación, o sea, con PaO2 de 100%. Pero esta sangre no pudo hacer su efecto, por lo tanto viene con una PaO2 de, digamos que 50. Entonces cuando se mezclan, llegan a una PaO2 de 75 de presión. Por tanto, la existencia de estos lugares con chant deterioran la capacidad global de poder oxigenar que tiene el pulmón. Por otro lado, tenemos que existe una alteración completa de la perfusión, un lugar donde el alveolo no se perfunde. Bueno, este alveolo llega el oxígeno acá, sin embargo, solamente aumenta el espacio muerto, lo cual igual es malo, porque finalmente va a significar que al aumentar el espacio muerto, tenemos que ocupar nuestros otros alveolos para poder aumentar lo que sería el intercambio. O sea, finalmente necesito yo aumentar mucho más la cantidad de volumen minuto para poder conseguir un volumen alveolar que sea eficiente para cumplir mi objetivo. Entonces, este aumento del espacio muerto igual es problemático, sin embargo tiene la ventaja de que acá no existe este chant y por lo tanto acá no hay un oxígeno que pase de largo hacia el otro lado, que sea imposible de controlar eso. Acá si el paciente ventila más, finalmente mantiene una oxigenación adecuada. Por otro lado, tenemos lo que se llama unidad asintomática, en donde el oxígeno no ingresa a la unidad, pero tampoco llega a perfusión. Esto relativamente es bueno hasta cierto punto, porque acá había un oxígeno que entraba y se perdía, porque no llegaba hacia los otros lugares. Acá este oxígeno que no entró en esta parte, se reorganiza en los otros alveolos que sí son funcionales y por lo tanto finalmente sería más provechoso. O sea, ese oxígeno no se desaprovecharía. Ahora, lo que pasa en las primeras dos entidades es la parte como más extrema. Eso no siempre va a ser así, sino que en general tenemos una disminución de la ventilación, pero no llega a ser completo. Bueno, acá tenemos una imagen que explica bastante bien eh, por qué no existe solamente una alteración BQ completa, sino que existe como una variedad de ellas. Resulta que, por ejemplo, tenemos un circuito vascular y tenemos un circuito ventilatorio, unidad vascular y unidad ventilatoria. Esta unidad vascular depende de estos tres alveolos. Uno tiene una ocupación completa, así que este tiene chant. Pero tenemos uno que funciona a medias y tenemos uno que funciona bien. Entonces, este capilar, si bien acá llegó con, digamos que 60 de PaO2, cuando pasó por acá, en la primera se logró oxigenar un poco, quedó en 75, la segunda casi nada, subió 5, quedó en 80, y la tercera nada. Entonces sale igual con 80, o sea, igual hay oxigenación, no pasa de largo. Por lo tanto, esto se llama solamente una alteración BQ. Entonces acá hay una disminución de la ventilación,
pero no es una disminución completa. Por otro lado tenemos en este otro alveolo que la sangre pasa, pero ningún alveolo funciona. Por lo tanto, la sangre pasa en 60 y pasa en 60. Entonces, en este paciente, la sangre pasó de largo y no tuvo ninguna interacción con la ventilación. Entonces, esto sí es shunt. La diferencia es que si yo a este paciente, yo en vez de ponerle 150, que habíamos dicho que era lo normal que tenían los alvéolos, le coloco a estos alvéolos 300 porque le subí la FiO2, va a oxigenar con mayor potencia. Entonces acá de 60 va a llegar, digamos que a 90, y en el segundo va a llegar a 100. Entonces finalmente logra pasar con una saturación normal. O sea, el paciente logra mantener una presión alveolar normal al yo aumentar el gradiente del gas. En cambio del otro, aunque yo le ponga un FiO2 de 1000 millones, va a decir ya 100%, yo no consigo que exista un mayor paso de ese oxígeno hacia la sangre, porque no hay ninguna unidad funcional. Entonces, eso sí es un shunt, y los shunts se caracterizan por no responder a oxígeno. Ahora, otra cosa importante. Yo puedo tener también alteración de la ventilación porque existe una obstrucción de la vía aérea en alguna zona. Entonces, por ejemplo, existe una vía aérea obstruida y eso genera que no pase oxígeno de forma correcta. Esto a veces se confunde con hipoventilación. La diferencia con hipoventilación es que acá existe una compensación por el paciente aumentando la frecuencia respiratoria, aumentando el esfuerzo ventilatorio. Por lo tanto, el volumen corriente del paciente se mantiene o incluso está aumentado. Pese a que algunos lugares, algunas unidades alveolares llegue de forma alterada. O sea, algunos lugares tienen una ventilación alterada, pero otros no. Y esos otros compensan y mantienen un volumen corriente aceptable. Por lo tanto, los pacientes que tienen una alteración BQ, en general tienen volúmenes corrientes que están normales. Entonces, por eso se diferencian de la hipoventilación donde están los volúmenes corrientes alterados. Ahora, en estricto rigor, un paciente con alteración BQ pudiese tener una hipoventilación. La verdad es que sí, pero uno no lo considera como hipoventilación, sino que lo considera como que los trastornos BQ también pueden alterar la PCO2. ¿A qué me refiero con esto? Si por ejemplo yo tengo un paciente que le aumento el espacio muerto porque le estoy generando shunt vascular, o sea, no tanto shunt vascular, pero le estoy generando como una obstrucción vascular significativa y le generé muchos alvéolos que son espacio muerto. Al aumentarle el espacio muerto voy a generar que el volumen alveolar disminuya. Recuerden que volumen alveolar es igual a volumen minuto, volumen pulmonar, menos el volumen del espacio muerto. Y por lo tanto puede generar que al disminuir el volumen alveolar tenga un cierto grado de hipoventilación. En general, el paciente compensa eso como hiperventilando, pero puede llegar a eso. Ahora, en estricto rigor, eso es cierto, pero cuando hablamos de eso, no vamos a decir que es hipoventilación, sino que en general vamos a decir que es un trastorno de Q solamente. O sea, vamos a decir que los trastornos de Q también pueden alterar la PCO2, al igual que la hipoventilación. Eso va a ser como el concepto. Pero en algunos libros, algunos autores eso lo plantean como hipoventilación de tipo sinomídico pulmonar. Lo otro importante es que cuando yo tengo un paciente que tiene una alteración de un lugar del pulmón, uno podría decir como ya, pero lo va a compensar con otros lugares del pulmón, así que da lo mismo. Pero eso no es así, porque finalmente tengo el problema de que esta sangre va a pasar mal oxigenada hacia la mezcla de las otras sangres. Entonces yo, aunque los otros alvéolos trabajen muy bien, va a producir que eventualmente se va a combinar la sangre de los otros alvéolos que trabajaron bien con este lugar que trabajó mal. Igual va a generar una sangre con una disminución de la cantidad de oxígeno, una PA2 disminuida. El último tipo de alteración del BQ sería una alteración del flujo. Por ejemplo, acá tengo un tromboembolismo pulmonar que generó un espacio muerto alveolar. O sea, este es un alveolo que no está funcionando.
Una cosa que ocurre es que este espacio muerto alveolar genera una redistribución de flujo. Este flujo que no puede pasar por este alveolo va hacia otros alveolos. Y puede pasar que en los otros alveolos eh, hay una Q muy aumentada. Entonces, al haber una Q muy aumentada, un flujo muy aumentado, puede generar un pseudo chant. ¿A qué me refiero con esto? O sea, no es chant, es solamente una alteración con BQ nomás, porque finalmente igual hay un poco de intercambio. Pero a lo que me refiero es que en este lugar hay un lugar que no hay intercambio, ya perfecto, pero aquí no hay chant porque finalmente solamente es espacio muerto, o sea, no pasó de largo esta sangre. Pero en el otro lugar, al pasar mucha cantidad de sangre, pasa muy rápido la sangre o pasa demasiada cantidad y eso genera que no alcance el alveolo a pasarle todo el oxígeno a esa sangre. Y por lo tanto, hay sangre que pasa de largo que no tuvo un intercambio correcto con el alveolo y eso hace que sea sangre mal oxigenada. ¿Qué pasa entonces con estos pacientes? Estos pacientes generan finalmente una alteración BQ, que la que va a ser como perjudicial va a ser la BQ bajo producto de esta redistribución de flujo. Y lo que finalmente generan es que la PaO2 va a disminuir porque pasó de largo y la PSO2 generalmente es variable porque finalmente se puede acá difundir, la PSO2 difunde bastante bien. Sin embargo, el problema es que cuando el espacio muerto aumenta mucho, va a pasar lo que ya hemos dicho. El espacio muerto llega a aumentar a tal cantidad que finalmente el volumen corriente ya no se logra mantener. O también puede ser de que se produzca un paso de sangre tan rápido que logre vencer esa capacidad del CO2 de difundir. También puede ser que el CO2 aumente en el primer caso donde teníamos que los alveolos se veían comprometidos porque también pasa CO2 de largo. Sin embargo, el CO2 que pasa de largo no es tanta cantidad, así que para realmente ver un cambio en el CO2 importante, tenemos que tener una afección pulmonar de más del 50%, o acá también un flujo alterado bastante significativo. Entonces es difícil que una alteración BQ me aumente la PCO2, en general no lo hace, pero en casos muy severos lo pudiese hacer. El otro tipo de chant que nos queda sería finalmente el vascular. Dijimos que el pulmonar era cuando la unidad alveolar estaba totalmente alterada y por lo tanto la sangre pasaba de largo por ahí. Y el vascular sería cuando pasa por otro circuito diferente a lo que sería el alveolo. Generalmente existe un chant fisiológico que tiene esta sangre venosa mixta que es como un 10% y eso puede afectar un poquito lo que sería el contenido arterial de sangre. Pero esto pudiese aumentar sobre todo en algunos pacientes con cardiopatías, en algunos pacientes con algunos ductus venosos eh, o en algunos pacientes que finalmente no, son ductos venosos y algunas cardiopatías. Y el pulmonar sería el que tienen unidades alveolares alteradas, que un ejemplo clásico es el distrés. ¿Qué caracteriza al chant? Que el chant no responde a oxígeno. No aumenta la PaO2 con aumento de la FiO2. Eso es característico del chant. Porque por más que yo le meta oxígeno al alveolo, la sangre está pasando por otro lado. Y lo último que nos queda es la alteración de la membrana alveolo-capilar. En la membrana alveolo-capilar, cuando se ve alterada, por ejemplo, una enfermedad intersticio pulmonar, la difusión se ve alterada. Y por lo tanto acá la PaO2 se ve alterada porque es la que le cuesta difundir. En cambio la PCO2 siempre está bien. La PCO2 es casi imposible que se altere en esta condición porque finalmente la PCO2 difunde demasiado bien. Sería muy raro que la PCO2 se altere. Estos pacientes finalmente tienen PaO2 baja, PCO2 normal y el gradiente alveolar arterial está generalmente muy elevado. En todo está elevado, pero acá está muy elevado. Acá tenemos una comparación entre hipoventilación alveolar y desequilibrio BQ. Ambos tienen la PaO2 baja. La hipoventilación siempre tiene la PaCO2 aumentada. Los desequilibrios cuando son muy severos también la tienen aumentada.
pero el gradiente alveolar arterial en la hipoventilación está normal, en cambio en el paciente con desequilibrio BQ está elevado. Y eso obviamente hace la diferencia entre estos dos trastornos cuando el BQ es muy severo. Entonces acá tenemos un pequeño algoritmo para poder finalmente hacer el diagnóstico de un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria. Vemos que tiene la insuficiencia respiratoria, buscamos cómo está la PCO2. Puede ser que la PCO2 esté elevada, en cuyo caso decimos este paciente puede tener o una hipoventilación o puede que tenga un trastorno BQ. También puede ser que tenga un pulmón malo de hace tiempo, por un trastorno intersticial, por ejemplo, y que sumado a eso ahora esté con hipoventilación. También es posible. Entonces veo cómo está la PaO2. Si la PaO2 no está alterada, entonces tiene solamente hipoventilación y nada más. Entonces acá voy a buscar un problema neuromuscular, una hipoventilación central, obesidad, entre otras cosas. Si por otro lado está alterada, entonces yo voy a pensar o es un trastorno de ECO muy severo o tiene una hipoventilación más otra enfermedad. Y finalmente acá entro al algoritmo del paciente con patologías pulmonares, por así decirlo. ¿Cómo funciona este algoritmo? Acá lo mismo, yo llego con lo que sería la hipoxemia, veo la PCO2 y la PCO2 puede estar normal, por ejemplo. Ya, entonces si la PCO2 está normal, yo digo ya, PCO2 normal, una hipoventilación única, por lo tanto este paciente tiene un problema pulmonar probablemente. Sin embargo, todavía existe otro trastorno que no es pulmonar que tengo que descartar. Y eso también lo puedo descartar viendo cómo está la PA, la presión, el gradiente alveolar arterial. Si está normal, entonces mi posibilidad es que tenga una disminución de la FiO2. Entonces, por ejemplo, que esté en gran altitud o intoxicación por monóxido de carbono, etc. Pero esto es como un poco complicado de saber porque es difícil calcular esa PaO2 en estas circunstancias. Entonces, igual es como un poco complejo. No es tan fácil de realizar este cálculo porque, o sea, probablemente lo voy a sospechar si estoy en altura y tengo un paciente así, o si viene un paciente que tiene el antecedente de intoxicación por monóxido de carbono. Pero si viene un paciente con periodo de conciencia, va a ser difícil que yo lo calcule porque yo voy a hacer el cálculo con FIO2 de 0,21. Y realmente para poder que me dé esto correcto tengo que hacer el cálculo con la FIO2 más baja. Entonces igual es como un poco complejo. Eh, Ahora, si tengo que mi paciente tiene una PaO2 elevada, digo ya, tiene un problema pulmonar. Y acá mi siguiente paso, tanto para este como para el que venía del otro algoritmo, es ver qué pasa si yo le coloco una FiO2 más elevada. Recordemos que si es que el aire ingresa a la unidad de intercambio, es decir, si existe unidad de intercambio, si yo aumento la FiO2 debiese mejorar el intercambio gaseoso. Solamente no va a mejorar si es que no existe unidad, vale decir si es que hay chant. Entonces, si el paciente no mejora, tengo un probable chant, que puede ser un chant intracardíaco o puede ser un chant pulmonar. Y ahí tengo que ver cuál es según la clínica del paciente. Si por otro lado mi paciente mejora con eso, entonces yo tengo probablemente, acá bueno, son dos cosas, puedo tener una alteración BQ o puedo tener una alteración de la membrana, o sea, una alteración del intercambio. Acá lo que me sirve generalmente para hacer el diagnóstico certero es una imagen, una radiografía, por ejemplo, entre otras cosas, pero eso ya lo van a ver en medicina interna. Entonces acá un pequeño resumen. Disminución de la presión inspirada de oxígeno. Tienen PaO2 que está baja. Tienen PaCO2 que está baja. Porque la PaCO2 acá no tuvo ningún conflicto. Y tiene un gradiente alveolar arterial que está normal, pero para eso tengo que calcularlo con con las variables de la FiO2 del lugar donde tuvo el problema. Tengo que calcularla con la presión barométrica del lugar, etc. Así que igual es complicado. Y mejora con oxígeno finalmente, porque acá lo que hay el problema del paciente es básicamente que le faltaba oxígeno. Así que le pongo oxígeno y mejora completamente. Hipoventilación alveolar. Este paciente tiene una PaO2 baja y una PaCO2 alta, siempre alta. El gradiente está normal
y eso finalmente me permite hacer el diagnóstico y generalmente también mejora con oxígeno. Ahora, si el paciente está en apnea, obviamente no va a mejorar, pero en general están con una hipoventilación, no con apnea. Alteración BQ. La alteración BQ tiene la PaO2 baja, la PSO2 va a estar normal generalmente, aunque pudiese estar alta cuando es muy severa, y el gradiente va a estar alto. Mejora con oxígeno también. El cortocircuito, el shunt, PaO2 baja, la PSO2 también suele estar baja, aunque en algunos cortocircuitos pulmonares puede estar alta, o también en algunos cardíacos también pudiese estar un poco alta, aunque es discreto ese aumento, no es muy significativo. Y el gradiente generalmente está, la verdad es que generalmente está alto, es raro que esté normal. Ahora se preguntaría, pero ¿por qué? Si finalmente acá el problema no estaba ahí en la unidad de intercambio, es porque estoy calculando yo con la sangre que llega finalmente al, con la sangre que está llegando posterior a los pulmones. Entonces calculo esa sangre comparada con el alveolo. Entonces, igual hay una diferencia significativa entre el oxígeno del alveolo y el oxígeno de la sangre, porque no está pasando ese oxígeno hacia el alveolo. Si bien teóricamente las unidades que sí están funcionando tendrían una diferencia normal, como yo hago la mezcla de las que no funcionan más las que funcionan, finalmente llego como a una diferencia alta. Así que lo normal es que esté alta. Lo importante acá es que no mejora con oxígeno. Eso es lo más importante. En cuanto a la alteración de la difusión, PSO2 siempre baja, siempre baja. Es muy extraño que esté alto. Lo único que tienen alto es cuando tienen mucha fibrosis y el paciente ya no logra mover volúmenes corrientes. La PA2 suele estar alta y la relación, o sea, el gradiente suele estar bastante alto y mejora con oxígeno como todas las demás. Distrés, esto va a ser más o menos corto. El distrés ha ido cambiando a lo largo del tiempo en la definición. Esta es la definición operacional, sin embargo, la definición fisiopatológica sería una ocupación intersticial y alveolar del pulmón por un exudado inflamatorio que es generalizado. Vale decir, es una inflamación del pulmón generalizada. Eso sería como un distrés. Yo lo diferencio porque tiene un edema pulmonar, por así decirlo, tiene edema en el pulmón, pero ese edema es por un exudado y por tanto no está ligado a problemas hidrostáticos, es decir, el paciente no explica eso por una insuficiencia cardíaca. Ahora, la definición operacional me exige que sea algo agudo, menos de 7 días, que tenga unas alteraciones en las imágenes que sean sugerentes de edema pulmonar, en la radiografía o en el TAC. Y lo importante es que estas alteraciones, que son generalmente opacidades, no sean explicadas por agua o por masas o por alguna otra cosa que pudiese poner al pulmón blanco. Y tienen que ser bilaterales. Y tiene que tener una insuficiencia respiratoria asociada. La insuficiencia respiratoria, generalmente cuando estos pacientes los tengo con oxígeno, lo voy a calcular por la PAFI. Entonces tengo que ver según la PAFI, si es que tiene o no menos de 300, digo, perfecto, tiene distrés y cumple todo lo demás. Ahora, antiguamente se decía que entre 300 y 200 eso era lesión pulmonar y bajo 200 era distrés. Eso actualmente ya no corre y se considera bajo 300 que todos son distrés. Principalmente era para que se instaurara una terapia efectiva en todos los pacientes y no solamente en los bajos 200, porque se dan cuenta la mortalidad ya con distrés en insuficiencia respiratoria bajo 300, aunque sea esto leve, es de casi un cuarto de los pacientes. Es muy significativo. Por lo tanto, de esta forma a todos les vamos a instaurar una terapia de forma más precoz. Yo hago acá la diferencia según la PAFI de quién está más severo. Y esto es porque, por ejemplo, tengo un paciente que tiene una PaO2 de 100, pero que está con FiO2 de 50%, va a decir 0,5. O tengo un paciente que tiene una FiO2 de 100, pero con FiO2 de 30%, o sea, 0,3. El primero, si yo le calculo la PAFI, tiene una PAFI de 200, 0,5, 100 partido 0,5 da 200. Y el segundo tiene una PAFI de
como 270, creo. Puede que lo haya calculado mal. Creo. ¿O más? No, tiene más. Tiene más. Tiene... Creo que tiene como 300. No sé, si tiene 300... Sí, tiene 330, ¿no? Por ahí, por ahí. No me pidan más. Tiene 330, si no yo creo. Puede que lo haya calculado mal, pero tiene más que el otro. Eso es lo importante. Entonces tenemos acá que pacientes con la misma PaO2 pueden tener PAFI diferentes según la FIO2 que tienen. Entonces esto nos permite como, eh, a partir de un puro parámetro, estratificar la gravedad de los pacientes. Eh, una vez que sabemos finalmente cuál es la definición fisiopatológica y cuál es la definición operacional, vamos a entender un poco cómo funciona la fisiopatología del distrés. El distrés entonces es una acumulación de exudado en todo el pulmón. En la radiografía voy a verlo en los dos campos pulmonares porque algo generalizado. Se ven estas pulmón como más o menos blanco. En el TAC también se puede ver así. Y lo que yo veo en el TAC es como un infiltrado que es intersticial. Ya en medicina interna van a poder diferenciar mucho mejor estas cosas intersticiales de alveolares. Puedo encontrar algo intersticial o puedo encontrar también zonas que van a estar con lugares más blancos, que a veces van a tener broncograma aéreo, y eso va a ser porque también puede haber relleno alveolar. Puede haber de las dos. Para que se produzca un distrés tiene que haber un estímulo que causó la inflamación. Y eso puede ser del pulmón o externo al pulmón. Del pulmón, por ejemplo, una neumonía que generó una inflamación muy severa y todo el pulmón se inflamó. Puede ser también un cuadro de hipoxia que causó el problema, puede ser también algún gas, puede ser la propia ventilación mecánica que cuando se programa mal o bueno, siempre la ventilación mecánica por la presión genera daño, pero uno podría hacer una ventilación protectiva que ahí vamos a ver más o menos qué es. O puede ser algo extrapulmonar, como por ejemplo un paciente con politraumatismo, un paciente con una sepsis, un paciente con una transfusión sanguínea que es una reacción adversa, una pancreatitis que causa mucha inflamación sistémica, entre otras cosas. Bueno, el pulmón se inflama por ABC motivo, tiene una injuria y esta injuria va a generar una activación del macrófago. El macrófago responde captando PAMs y DAMs y libera factores como interleuquinas que van a ser mediadas finalmente por la síntesis de algunas genes, como por ejemplo algunos activados por el factor nuclear kappa beta, y actúan en el macrófago convirtiéndolo en un macrófago proinflamatorio, o sea, un M1. Este macrófago puede actuar después con linfocitos y libera citoquinas proinflamatorias, y estas citoquinas proinflamatorias van a actuar sobre lo que sería el epitelio y después sobre el endotelio, y eso va a causar alteraciones. Estas alteraciones puede que sea que el macrófago genere las alteraciones o que el propio daño genere alteraciones a nivel de los neumocitos y puede generar alteraciones de la permeabilidad. Las alteraciones de la permeabilidad finalmente hacen que del vaso llegue fluido hacia el intersticio, ese fluido también puede pasar al propio alveolo, entonces hace una ocupación alveolar y también hace una ocupación intersticial. Generalmente primero es intersticial y después es alveolar. Y es por eso que nosotros vemos en el distrés primero una imagen como el escáner que le mostré, que era intersticial, y luego ya puede ver unas condensaciones alveolares más significativas. Eh, Adicionalmente, el estímulo proinflamatorio puede generar un aumento de la cascada de la coagulación y puede generar también coagulación, algunos microtrombos que eventualmente pudiesen llegar también a una generación por el cuerpo y generar una coagulación intramuscular diseminada como en una sepsis o algo similar. Pero acá generalmente causan estos microtrombos que se van a produciendo en la circulación y que también afectan finalmente la perfusión. Entonces el paciente tiene una alteración de la ventilación y de la perfusión por varias partes. Ahora, el daño del alveolo, entonces decíamos que genera un conflicto a nivel de el alveolo, pero también a nivel del capilar. Aparte de lo que habíamos hablado de la cascada inflamatoria, el daño directo del alveolo genera una
alteración de los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2, que son estos que están acá, los como más grandes, tienen la función usual de liberar surfactante. Este surfactante es el que impide que la tensión superficial sea muy fuerte y por lo tanto generan que el alveolo no tienda al colapso al inhibir la tensión superficial. Pero al dañar esto genera que disminuya el surfactante y al disminuir el surfactante aumenta la tensión superficial y por lo tanto disminuye la distensibilidad pulmonar. Entonces los pacientes que tienen SDRA tienen disminución del surfactante y eso genera una disminución de la distensibilidad. Y eso es bastante complicado porque finalmente genera que estos pacientes tengan unos pulmones que tiendan a colapsar los alvéolos y eso hace que disminuya las unidades de intercambio. Adicionalmente, el disminuir las unidades de intercambio va a generar que el paciente disminuya el volumen alveolar y al disminuir el volumen alveolar va a caer en una hipercapnia. Así que también cuando ya es muy severo puede llegar hasta hipercapnia. Que nuevamente se cumple que esta hipercapnia se da cuando ya supera el 50% o también se puede dar cuando tiene que hacer tanto trabajo el paciente que eventualmente se agota y los músculos ya no dan para seguir con la ventilación y caen en una hipoventilación adicional. Por otro lado, cuando nosotros ventilamos un paciente con un ventilador mecánico, al ser poco distendible este alveolo, si yo al alveolo le meto un volumen normal, que dijimos que era 8 a 10 ml por kilogramo de peso, yo genero que el alveolo se logre distender esos 8 a 10, pero con necesidad de que yo meta mucha presión. Tengo que subir mucha la presión para poder yo abrir ese alveolo. Entonces genero presiones altas y eso puede generar daño. Daño finalmente del alveolo, puede generar ruptura de algunos alveolos, etc. Y adicionalmente esa distensión forzada a ese volumen también puede causar un poco de inflamación y también puede aumentar un poco la permeabilidad y generar más edema todavía. Entonces se ha visto que los pacientes es mejor manejarlos con volúmenes más bajos, que son 6 ml por kilogramo de peso ideal. Y esto finalmente es lo que se le conoce como ventilación protectiva. Que no es solamente esto, tiene también otras cosas, pero es como lo más importante. Adicionalmente, tenemos el daño a nivel del endotelio. Esto activa el complemento, genera cascadas inflamatorias y estas cascadas inflamatorias pueden activar liberación de factores de crecimiento y factores que aumentan la fibrosis. Entonces esto podría llevar a una fibrosis alveolar y eventualmente a un daño un poco más crónico. El daño crónico es raro, generalmente esa fibrosis se suele revertir. También tenemos que el estímulo proinflamatorio puede generar una alteración a nivel de los vasos, estos microrombos, también fenómenos de vasoconstricción, y eso también altera aún más la relación BQ. También tenemos que el edema intersticial también genera finalmente alteración de intercambio, entonces ya el paciente tiene una disminución de la ventilación, tiene alteraciones de la perfusión y además tiene alteraciones de la difusión. Y a partir de todo eso cae en una insuficiencia respiratoria aguda. El distrés pasa por una primera fase que es la fase exudativa, donde está toda la inflamación. Acá hay neutrófilos, toda la parte inflamatoria, acá tiene la hipercoagulabilidad, entre todas las cosas. Y como a los 7 días empezamos con una fase proliferativa, que es la fase peor resolutiva. Que si yo no detengo el estímulo, puede que se prolongue más todo esto y pase a lo que sería una fase fibrótica. O también puede ser de que si el daño fue muy severo, también pase a una fase fibrótica. Esto lo vimos un poquito en inflamación.
Ahora, se dice que la fibrosis parte desde el día 7, o sea, ya desde el 7 tengo un poco de fibrosis. Sin embargo, esa fibrosis suele ser un poco autolimitada, se suele lograr eliminar del pulmón. En cambio, algunos pacientes, solamente muy pocos, ya quedan en una fase fibrótica permanente, que se da después del día 21. En la fase proliferativa, los macrófagos se convierten en macrófagos de tipo M2, o sea, los resolutivos. Acá diferentes estímulos, básicamente lo mismo que hemos visto en inflamación, que el propio neutrófilo libera factores, tenemos derivados de las lipoxinas, etc. El macrófago libera ciertas mieloperoxidasas para poder ir rompiendo alguna de las matrices celulares que se fue generando. Se destruye a los neutrófilos por eferocitosis y también actúa sobre los neumocitos tipo 2, liberándole algunos factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento que también liberan el neumocito tipo 2 permiten que el neumocito se pueda diferenciar hacia el neumocito tipo 1. O sea, los neumocitos tipo 1 vienen desde el neumocito tipo 2, que se puede diferenciar hacia neumocitos tipo 1. Adicionalmente, los neumocitos tipo 1 y tipo 2 ganan nuevamente sus funciones usuales, que son algunos canales que le permiten sacar el agua del alveolo hacia el intersticio, y por lo tanto ahí van disminuyendo el infiltrado alveolar, y eventualmente lo que llega al intersticio se va por lo que serían los vasos linfáticos, y con eso ya resolvemos. También puede ser que el epitelio dañado el epitelio alveolar esté muy dañado y por lo tanto que no se pueda reparar porque no tenemos la arquitectura se destruyó, o que el estímulo sea persistente y eso puede generar la acumulación de estas fibras ya de colágeno en todas partes y este tejido fibrótico que no sirve. Este tejido fibrótico suele deteriorar los vasos sanguíneos. Entonces, lo bueno es que convierte esta unidad en una unidad silente. Por lo tanto, ya no aquí no existiría CHAN ni nada similar que nos perjudicara más, pero sí veríamos alterado probablemente nuestro volumen corriente, que tendríamos que compensar con otras unidades alveolares. Y acá un pequeño resumen de distrés. Yo tengo daño directo, daño indirecto. Esto genera lesión tisular. Y aquí pasamos a fase exudativa, proliferativa, fibrótica. Estas pueden irse solapando. Puede que la proliferativa parta un poco antes, un poco después. En general, sabemos que la fibrótica parte desde el principio. Pero si es que la función, o sea, el daño fue muy severo o persistente, la proliferativa se detiene y pasamos netamente ya a fibrosis. En la fase exudativa, infiltrado de neutrófilos, citoquinas, daño, etc., tenemos que se altera el surfactante, eso va a generar finalmente disminución de la distensibilidad, tenemos alteración del intercambio gaseoso, se genera por alteración a nivel del epitelio y el endotelio, y genera finalmente una alteración de la ventilación-perfusión, el paciente empieza a caerle la oxigenación. Adicionalmente podemos tener estas alteraciones a nivel de la parte vascular. Puede ser que el paciente no logre drenar bien el líquido, entonces se le acumula agua a nivel de los alveolos, a nivel del intersticio. Este exudado se va a ver en la radiografía de tórax como un pulmón blanco. Puede ser también que haya más alteración del intercambio gaseoso por depósitos a nivel del intersticio y eso finalmente puede deteriorar aún más lo que sería la relación, o sea, la PaO2. Acá sale que aumenta la PCO2, pero yo diría que este aumento de la PCO2 es principalmente por la alteración BQ, no por la alteración del intercambio. Y en la fase ya proliferativa tenemos que se empiezan a degradar todos los fagocitos que estaban ahí. Esto genera que mejore un poco la cantidad de surfactante. Esto también va a mejorar porque hay crecimiento de neumocitos tipo 2 y por lo tanto eso va a finalmente disminuir los requerimientos de oxígeno, mejorar la distensibilidad, entre otras cosas. Y en la fase fibrótica, una cosa importante es que se puede producir bastantes cosas. Entre ellas es que puede haber una hipertensión pulmonar, que van a haber mejor en patología vascular, o puede haber también una alteración a nivel del pulmón,
y eso puede causar un deterioro restrictivo a largo plazo, entre otras cosas. También todos los pacientes que están con distrés severo por estar en el ventilador suelen tener algunas enfermedades como por ejemplo debilidad muscular. Y esto se da porque el ventilador está haciendo el trabajo por ellos. Por lo tanto, los músculos del paciente no trabajan de forma adecuada. Lo último, oxigenoterapia. Tenemos dispositivos de bajo flujo y de alto flujo. Los de bajo flujo se refieren a dispositivos que tiran, hay diferentes definiciones, algunos dicen menos de 40 litros por minuto, otros dicen menos de 30, otros dicen menos de 20, pero en general tiran un flujo bajo. Y después vamos a ver más adelante cómo funciona la FIO2, pero en general la FIO2 depende no solamente del aire que tiran, sino también del ambiente. Pero lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Dentro de esto tenemos la cánula nasal de bajo flujo o naricera también se le suele decir. Tenemos la mascarilla de oxígeno, tenemos la mascarilla de oxígeno con reservorio y tenemos una que tiene una reinhalación parcial y una que no tiene reinhalación, que se refiere a que en la parte de acá arriba tienen una válvula de flujo unidireccional, este caso, el de no reinhalación, y el otro no la tiene. Cuando no tienes la válvula de flujo, resulta que el aire que expira el paciente va a mantenerse en tanto la bolsa como va a irse hacia afuera. Y cuando inspira el paciente, va a venir oxígeno desde la bolsa y va a venir oxígeno desde afuera. Eso hace que el oxígeno de la bolsa acá viene desde la maquinita, así que es puro oxígeno, pero el de afuera viene a FIO2 del 21. Por lo tanto, como se mezcla, va a generar que la FIO2 del paciente baje. Entonces los pacientes finalmente cuando tienen esa válvula que es bidireccional, va a tener una FIO2 más baja, entonces no van a lograr llegar hasta FIO2 más altas que esto. En cambio, cuando eso está cerrado, hace que cuando el paciente expira, bota el CO2, así que ya muy bien. Pero cuando el paciente inspira, toma solamente aire de la bolsa y de afuera no logra tomar aire. Entonces toma aire casi al 100%. Ahora, esto es un poco falso. Realmente no toman aire al 100%, o si lo hacen solamente si es que están inspirando a un flujo bajo. Y ahí lo vamos a ver un poquito más adelante el por qué me refiero a esto. Por otro lado, los sistemas de alto flujo tienen la particularidad de que tienen un flujo muy alto. El sistema de mascarilla Venturi tiene dos modalidades, una verde y una blanca. La blanca tiene más flujo que la verde. Y lo que hacen acá es que uno les da una cantidad de oxígeno y esa cantidad de oxígeno se mezcla con una cantidad de oxígeno que viene del ambiente y da un flujo muy alto, da un flujo, en este caso por ejemplo de 100, de 60, de 50, de 30, etc. Así que da un flujo bastante alto. Y también tenemos la cánula nasal de alto flujo, que es una máquina bastante sofisticada que se están ocupando mucho ahora, que tiene oxígeno que viene desde una toma de oxígeno y tiene aire que viene del ambiente, lo mezcla y lo lanza por lo que sería esta cánula. La diferencia es que puede llegar hasta 60 litros por minuto con FIO2 de 100%, así que eso lo hace como el mejor de los dispositivos de oxígeno de los que tendríamos. ¿En qué se diferencia alto flujo y bajo flujo? Cuando yo tengo un dispositivo de bajo flujo, imagínense que el paciente respira a 30 litros por minuto, esa es su capacidad para inspirar, su flujo inspiratorio. Si yo le doy a este paciente 4 litros por minuto con una naricera, esos 4 litros por minuto, cuando el paciente inspira, los primeros 4 litros son a FIO2 del 100%, porque la naricera da puro oxígeno, o sea, es 100% oxígeno. Entonces uno diría, pero ¿por qué dice que la naricera da 24? Eso es porque tengo que combinar esos 4 litros que son al 100% con el resto de 26 litros que son al 21%. Y por lo tanto, si un paciente respira más fuerte, va a obtener menos FIO2 que si respira más calmado. Entonces al respirar más calmado, vamos a tener FIO2 mejores que si respira fuerte. Por otro lado, si es que yo tengo un paciente con un dispositivo de alto flujo, al tener un alto flujo, le tira un flujo mayor al que el paciente está inspirando y por lo tanto todo el aire que inspira el paciente va a ser igual a la FIO2 que yo le programé al dispositivo.
y el dispositivo no viene con una mezcla, sino combina FiO2. Viene ya listo como para combinar las FiO2. Por lo tanto, lo que yo le programo al dispositivo es lo que le está entregando al paciente. Entonces, los dispositivos de alto flujo, que es la Venturi y la cánula nasal de alto flujo, me permiten saber cuánta cantidad de FiO2 le estoy abordando al paciente de forma más exacta, que no lo hace los dispositivos de bajo flujo. Los de bajo flujo solamente uno estima la FiO2, pero no la puede saber de forma más exacta. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Alto flujo, el paciente inspira a 40 litros por minuto. Del ambiente no saca nada y de la mascarilla saca 40 litros por minuto. En cambio, bajo flujo, la mascarilla de recirculación le estamos dando, por ejemplo, 10 litros por minuto. Entonces estamos dando 10 litros por minuto. Imaginemos que acá le estamos dando al 75%, se supone. Pero saca 30 a nivel del aire. Entonces, si está respirando muy rápido, ese 75 va a bajar. No va a ser 65, va a ser 60, por ejemplo. Entonces pasa mucho que nosotros, ¿a quién le ponemos mascarillas con reservorio? A los pacientes que están bastante apremiados, los pacientes que están respirando bastante fuerte, bastante rápido, y como tienen flujos inspiratorios bastante fuertes, en general no, superan el flujo de la mascarilla y por lo tanto sacan el resto del flujo del ambiente. Y eso hace que no se cumplan esos 100% que se dicen de la mascarilla de recirculación y se cumplan, bueno, la verdad es que es un aproximado, pero 80, yo creo que en el mejor de los casos. Bueno, con eso finalmente hemos concluido con todo este tema. Es un tema que es bastante corto, pero es difícil de entender. Requiere finalmente darle unas buenas vueltas, probablemente hacer algún diagrama o algo así como para poder finalmente comprenderlo de forma completa.